Bajo un cielo gris que anunciaba lluvia, Andrés Iniesta regresaba a su tierra natal, Fuentealbilla, con una sensación que no podía describir. Aunque su carrera lo había llevado por el mundo, jugar en estadios colosales y levantar trofeos legendarios, había algo en ese pequeño rincón de España que le hablaba directamente al corazón. No era solo nostalgia, era algo más profundo. Una necesidad de reconectar con sus raíces. Había sido invitado a un evento benéfico en el Estadio Municipal, un homenaje a los formadores de talento de la región, y como siempre que se trataba de apoyar a la comunidad, Iniesta aceptó sin dudar. Al llegar, los saludos de viejos conocidos, las palmadas en la espalda y las sonrisas sinceras lo hicieron sentirse de nuevo como aquel niño que entrenaba en campos de tierra con sueños en los pies. Fue al salir de la primera reunión, ya con el sol cayendo, que lo vio por primera vez. Un anciano encorvado, vestido con ropas desgastadas pero limpias, vendía boletos de lotería en la esquina del estadio. Tenía una mirada serena, de esas que han visto mucho pero no se quejan. Algunos pasaban de largo, otros le daban una sonrisa, y unos pocos, los menos, se detenían a comprarle. Lo que llamó la atención de Iniesta no fue la venta, sino el gesto que tuvo con una mujer que pedía limosna. El anciano le dio una parte del cambio que acababa de recibir, sin decir palabra, y luego volvió a su puesto como si nada. Iniesta, desde la distancia, se quedó quieto. Algo en ese gesto le resultó familiar, casi como un eco del pasado. Se acercó con discreción, sacó un billete y le ofreció al anciano comprar todos los boletos que le quedaban. Pero el hombre, con una sonrisa amable, negó con la cabeza. Gracias, hijo, pero prefiero venderlos poco a poco. Así la gente tiene su oportunidad, y yo, mi trabajo. Esa frase se le clavó en el alma. No era el rechazo, era la dignidad que había en sus palabras. Iniesta se presentó, aunque sabía que no hacía falta. El hombre lo reconoció de inmediato, pero no le pidió una foto, ni un autógrafo, ni nada. Solo le estrechó la mano con fuerza. Mi nieto juega al fútbol. Le hablo de usted todo el tiempo. Pero lo que más le digo es que sea buena persona, como usted. Ese encuentro lo marcó. Durante la cena de gala de esa noche, mientras todos celebraban y reían, Iniesta no podía dejar de pensar en el anciano. En su rostro había visto algo que no encontraba desde hacía mucho tiempo. Autenticidad. Y, más allá de eso, le había recordado a alguien muy especial, su primer entrenador en la escuela de fútbol. Don Manuel había sido mucho más que un técnico. Era un hombre de pocas palabras, de esos que enseñan más con el ejemplo que con discursos. Tenía una familia numerosa, poco dinero y muchas preocupaciones, pero nunca faltaba a un entrenamiento. A veces llegaba con la ropa manchada de pintura, porque trabajaba en construcción por las mañanas. Pero nunca se quejaba. Y cuando algún niño no tenía botas, don Manuel se las conseguía. Nadie sabía cómo. Una tarde, Iniesta recordó haber visto a don Manuel compartir su bocadillo con un chico que no había traído nada para merendar. Y ese recuerdo volvió con fuerza ahora, al ver al anciano del estadio. Era como si la vida le estuviera enviando un mensaje. Los días siguientes, Iniesta se las arregló para pasar cerca del estadio varias veces. Y cada vez, el anciano estaba allí, vendiendo con paciencia, saludando con respeto, ayudando cuando podía. Nunca pedía nada. Nunca se quejaba. Un día, Iniesta se detuvo más tiempo y le ofreció un café. Se sentaron en un banco, bajo un árbol. El anciano hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Contó que había trabajado toda su vida en el campo, que tenía 2 hijos que vivían lejos y que ahora se ganaba la vida como podía. Lo importante es seguir adelante, ¿sabe? No dejar que la tristeza se te quede en el cuerpo. Por eso salgo todos los días. Así el corazón no se me oxida. Iniesta sonrió. Era una de las frases más bellas que había escuchado en mucho tiempo. En ese momento, decidió que quería conocer más a ese hombre. Le preguntó si podría acompañarlo alguna tarde, y el anciano, sorprendido, aceptó. Y así, durante una semana, Iniesta pasó varias tardes caminando con él, observando cómo se relacionaba con la gente, cómo respondía con una sonrisa incluso a los que lo ignoraban. Un día, un niño se acercó corriendo y tropezó frente al anciano. Sin dudarlo, este dejó caer su caja de boletos y lo ayudó a levantarse. Revisó que no se hubiese hecho daño y le regaló un boleto. El niño se marchó feliz, y el anciano recogió su caja como si nada. Iniesta, testigo de esa escena, sintió una emoción profunda. Esa noche,
Al volver al hotel, sacó una vieja libreta que llevaba consigo. Era donde anotaba ideas para el centro de formación de fútbol que estaba construyendo en su pueblo. En la página siguiente, escribió en letras grandes: no solo necesitamos entrenadores, necesitamos personas que inspiren. Y pensó en don Manuel. Y pensó en el anciano. Y supo que ambos, de distintas maneras, habían dejado huellas similares en su vida. Aquella noche, Iniesta no durmió mucho. El recuerdo del bocadillo compartido, de las botas regaladas, de las palabras sabias bajo el árbol, lo acompañaron hasta el amanecer. Y cuando salió el sol, ya tenía una decisión tomada. Era hora de devolver todo lo que había recibido. Y esta vez, no sería solo con dinero o con becas. Sería con un gesto que honrara a aquellos que le enseñaron lo que realmente importa en la vida. Y así nació la idea que cambiaría la vida del anciano para siempre. Al día siguiente del evento benéfico, Iniesta no podía dejar de pensar en aquel anciano. Era como si su imagen se hubiese quedado grabada en algún rincón de su memoria, pero no por su rostro ni por su oficio, sino por algo más profundo, su actitud. Había algo en sus ojos, en la serenidad de su voz, que evocaba a alguien del pasado. Esa noche, mientras se asomaba por la ventana de su hotel, el sonido de la lluvia lo llevó de regreso a una época que creía enterrada. Cuando Iniesta tenía apenas 11 años, hubo un entrenador en su primera escuela de fútbol, el señor Galindo. No era famoso, ni siquiera especialmente técnico, pero tenía una forma especial de enseñar. Nunca gritaba, nunca humillaba. Era firme pero justo. Lo más impactante era que, a pesar de sus propios problemas económicos, siempre llevaba meriendas para los chicos que no podían permitírselo. A veces, Iniesta lo veía llegar con los zapatos rotos, pero con una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza. Fue él quien le enseñó que el fútbol se juega con los pies, pero se gana con el corazón. Esa madrugada, al recordar a Galindo, Iniesta sintió un impulso extraño. Se vistió con ropa sencilla, una sudadera con capucha, y salió del hotel. Caminó sin rumbo fijo, siguiendo apenas la intuición. Y como si el destino le guiara los pasos, llegó a una pequeña plaza donde aún resonaban los ecos de la lluvia sobre los tejados. Allí estaba el anciano. Sentado bajo un alero, con un pequeño paraguas roto a su lado, compartía su último trozo de pan con un niño sucio y descalzo, que tiritaba de frío. Iniesta se detuvo. Observó en silencio. No quiso interrumpir la escena, porque en ella había una pureza que no quería romper. El anciano rompió el pan por la mitad, ofreció la parte más grande al niño, y le acarició el cabello con una ternura que solo conocen los que han sufrido. No pidió nada a cambio. Ni siquiera parecía querer ser visto. Lo hizo como si fuera lo más natural del mundo. En ese instante, Iniesta sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar que una lágrima le recorriera la mejilla. No era solo por el gesto del anciano, sino por la mezcla de memorias que le brotaban desde adentro. Galindo, su padre, los viejos tiempos. Todo convergía en esa imagen tan simple y poderosa. Cuando el niño se marchó, con la barriga medio llena y el alma completamente tocada, Iniesta se acercó en silencio. Esta vez no se presentó como el futbolista famoso. Se sentó a su lado, como un igual. El anciano lo miró con sorpresa, pero no con miedo. Sonrió. ¿Tiene frío?, preguntó Iniesta. El alma se enfría más que el cuerpo, pero este pan me ha calentado por dentro, respondió el hombre, con voz temblorosa. Hablaron por horas. Iniesta le contó de su infancia, de su entrenador, de lo que significaba para él ver gestos como el suyo. El anciano habló de su vida, de los años duros, de la guerra, de los sueños que no pudo cumplir, pero también de la paz que le daba ayudar, aunque fuese con poco. Cuando amaneció, Iniesta ya había tomado una decisión. No era un impulso vacío ni una caridad mediática. Era algo que nacía del respeto más profundo. Él no iba a dejar que aquel hombre siguiera invisible. ¿Qué pensaría si le ofreciera un lugar donde pueda inspirar a otros con su ejemplo?, preguntó Iniesta antes de despedirse. El anciano lo miró, confundido. ¿Inspirar? Yo solo vendo boletos y comparto pan viejo. Iniesta sonrió. Y eso, señor, vale más que 1000 discursos. Pocos días después de aquel amanecer, Iniesta organizó una reunión privada con su equipo de trabajo más cercano en la fundación deportiva que dirigía en las afueras de Barcelona. No les habló de patrocinios ni de nuevos talentos, sino de algo más intangible, de valores. Les contó con detalle sobre el anciano vendedor,
su gesto de generosidad bajo la lluvia, y la manera en que ese acto había resonado con su propia historia personal. Todos los presentes escucharon en silencio, conmovidos por la pasión que Iniesta imprimía en cada palabra. Fue entonces cuando les reveló su decisión. Quería invitar al anciano a formar parte del equipo del centro deportivo, no como empleado común, sino como figura simbólica y real de lo que el fútbol, y la vida, debía representar. Necesitamos más personas así cerca de nuestros jóvenes, concluyó. A la semana siguiente, el anciano llegó al centro con una bolsa modesta al hombro, confundido, casi incrédulo. Iniesta lo recibió en la entrada, le puso una mano sobre el hombro y lo guió personalmente por las instalaciones. Al pasar por los campos de entrenamiento, los niños interrumpieron sus juegos al verlo. Habían escuchado rumores de un sabio de la calle que había sido descubierto por Iniesta. Los más pequeños lo miraban como si fuera un personaje de cuento. Su papel en el centro no fue definido por un contrato rígido. No tenía que limpiar, ni enseñar técnica futbolística. Lo que hacía era estar, escuchar, contar historias de vida mientras los chicos estiraban, o sentarse a merendar con alguno que tenía problemas en casa. Era como un abuelo sin sangre, pero con el corazón disponible para todos. Su presencia calmaba, inspiraba. No necesitaba gritar para ser escuchado. Un día, uno de los entrenadores principales se enfermó de gravedad. La rutina del equipo juvenil se alteró. Algunos jóvenes mostraban falta de motivación, otros incluso peleaban entre sí. El anciano pidió permiso para reunirlos. No en el campo, sino bajo el gran olivo del patio central. Allí, les habló con voz pausada y mirada firme. Les recordó lo importante que era cuidar unos de otros, que el fútbol se jugaba con los pies, sí, pero también con el alma. Les contó de cómo perdió a su hijo en un accidente, y cómo encontró consuelo ayudando a extraños, a compartir un trozo de pan, un consejo, una mirada compasiva. Los jóvenes, acostumbrados a la inmediatez de las redes y los trofeos, lo escuchaban como si el tiempo se hubiera detenido. Al día siguiente, entrenaron como nunca. No por miedo al entrenador, sino por respeto a ese anciano que les había mostrado lo que significaba verdaderamente ser parte de un equipo. Iniesta observaba todo desde la distancia. Una mañana, mientras revisaba unas notas en su despacho, encontró un dibujo en su escritorio. Un balón, un corazón, y al centro, la silueta del anciano bajo la lluvia. Abajo, escrito con letra infantil, una frase: «Gracias por traernos al abuelo que no sabíamos que necesitábamos». Esa noche, Iniesta regresó a casa con el alma plena. Se sentó junto a su hija en el sofá, la abrazó y le contó la historia completa. Ella lo miró y dijo: «Papá, tú metes goles sin balón». Y tenía razón. Porque no todos los goles se celebran con gritos ni luces. Algunos, los más importantes, se marcan en silencio, en el corazón de quienes han sido tocados por la bondad.